La noticia como debe ser. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de sus protagonistas. Minutos de la mañana, dificultades en términos de las relaciones laborales es lo que vamos a conversar ahora de inmediato a propósito de una presentación, concretamente de una acción de protección en contra del gerente general de Petroecuador, supuestamente por la violación de derechos constitucionales a la igualdad y no discriminación y seguridad jurídica, al precarizar la relación laboral de los obreros de la estatal petrolera, al exigir el cumplimiento de actividades bajo la figura de encargos y reemplazos por más de 10 años. Vaya, 10 años con esta figura. Veamos qué nos dice nuestro invitado para entender cuál es el alcance de esta dirigencia. Pablo Núñez es dirigente sindical del Comité de Empresas de Petroecuador, con quien vamos a conversar. Explíquenos cómo es que ha sucedido esta figura y en qué contexto se ha dado. Bienvenido. Buenos días. Buenos días. Muy agradecido por la entrevista. A usted, señor periodista, y a todos los que desarrollan día a día esta importante acción de comunicación en su prestigiosa radio. Efectivamente, nosotros como trabajadores petroleros, como dirigentes, nos hemos visto abocados en las necesidades de llegar a instancias legales ante pedidos que no deberían ser tales, ya que es una responsabilidad de la empresa el evitar la precarización laboral. Desde hace muchos años atrás, en la empresa de Petroecuador se ha dado este tipo de precarización laboral al haber dado la modalidad de labores en jornadas al trabajador dándole como reemplazos y encargos. Acciones que no son nuevas, tienen más de 10 años y que nosotros a través de las instancias del diálogo hemos venido solicitando se den solución. Ante esta situación que no se ha dado, han pasado muchos años, nosotros nos hemos visto abocados en la necesidad de que los derechos de los trabajadores sean escuchados a través de acciones legales que están garantizadas en los artículos de la Constitución y el derecho a la igualdad. Ahora, es así que hemos ejercido una acción legal de protección que el 20 de julio fue aceptada por un juez, en donde se le determina a la empresa que proceda a titularizar a todos los compañeros que están en este tipo de situaciones, que tienen muchos años atrás laborando bajo el régimen de encargos y reemplazos. Ya, pero explíquenos mejor en términos gráficos, por ejemplo, qué tipo de encargo o reemplazo se daba y cómo se puede mantener en el tiempo. Un reemplazo es un tema temporal. Explíqueme si eso se puede prolongar. Lógicamente, un encargo y un reemplazo en la empresa se daba al momento que a un trabajador ascendía a otro puesto de jerarquía y ese puesto quedaba vacante. Entonces, el trabajador que estaba en una instancia inferior era ascendido a ese puesto. Lógicamente eso beneficia al trabajador, más la figura aquí se ha venido manteniendo durante muchos años, algo que no está establecido el tiempo de duración de encargos, ya que incluso en la contratación, en el Código de Trabajo, no existe la figura de encargos y reemplazos. La figura que existe son los ascensos. Entonces se ha dado casos de compañeros que han estado 10 años en la figura de reemplazos y encargos en puestos donde deberían haber sido titularizados. Es decir, entonces ya comprendo, es decir, la persona que obtenía un ascenso en realidad no le reconocían esa calidad, sino solo lo mantenían como eso. ¿Y eso de qué manera le perjudicaba al trabajador? De muchas maneras. Una de ellas, la incertidumbre, la inseguridad. Claro. O sea, no le permitía tomar las responsabilidades del caso e incluso muchas veces ha servido como pretexto para presionar al trabajador. Muchas veces se ha dado el caso de que como estás encargado yo puedo disponer que regreses al puesto. Incluso hasta en lo económico el trabajador ha sido perjudicado, ya que al estar siendo encargado de un puesto, si bien es cierto se le paga el dinero que corresponde al puesto que está encargado, más en el pago de horas extras y suplementarias, que es algo que los trabajadores, los obreros en Petroecuador lo tenemos por jornadas especiales, se le pagaba con el sueldo anterior y ahí hay una clara discriminación y conculcación al derecho de igual trabajo, igual remuneración.
Entonces son varias cosas que el trabajador se veía afectado hasta emocionalmente, porque no podía ni siquiera incluso prever en un futuro si podrá endeudarse para un objetivo familiar de comprar un bien, ya que no sabía si mañana me cambian o no. Entonces sí ha afectado de manera muy directa al trabajador y a su economía y su entorno familiar. Ahora bien, el juez constitucional de la unidad judicial ha aceptado este recurso o esta acción de protección, declarando la vulneración al derecho de igualdad y seguridad jurídica. ¿Cuál es el alcance de esto? Es decir, ¿qué se espera? ¿Qué tipo de resarcimiento? Lo primero que se espera es que se haga justicia. ¿Y cuál es la justicia? Que se les titularice a compañeros que han estado, como repito, en sus funciones ya varios años. No estamos pidiendo que se titularice a las personas que van a venir en un futuro, sino a los que ya han estado varios años en sus puestos. ¿Por qué razón? Porque nosotros somos partidarios de los concursos de méritos y oposición como establece la ley, pero no puede ser que a un trabajador se le diga te voy a encargar el puesto y ese concurso no se abra. Han pasado varios años así y no se ha hecho. Ese es el primer punto. El segundo, que como en derecho y en justicia, el juez ha ordenado que se les restituya económicamente el tiempo que han trabajado y no se les ha pagado como corresponde. Ese es un derecho en justicia que esta acción ha determinado y esperamos que en el plazo que el juez dio se cumpla este derecho. ¿Y no se esperaría algún tipo de sanción? Finalmente es una transgresión, una infracción importante, creería, ¿no? Al vulnerar los derechos de los trabajadores. No haber sanción para quienes establecieron esta política en Petroecuador. Dentro de las leyes y dentro de las empresas públicas existe la acción de réplica a las personas que han tomado cometido este tipo de situaciones. Eso nosotros esperamos que en la empresa se haga. Hay que tomar en cuenta que ha habido una inestabilidad administrativa. Es de conocimiento general que no ha habido en Petroecuador gerencias que han permanecido estables y por lo tanto cada gerente que ha entrado ha cambiado su staff, ha cambiado todo su equipo y va a ser muy difícil determinar desde el tiempo cuándo se pasó esto, pero sí se debería tomar como ejemplo esta acción para que no vuelva a suceder en el futuro. La acción que usted dice directamente ya será parte de la situación administrativa de la empresa. Comprendo. Numéricamente, ¿de cuántos empleados podemos estar hablando de que están inmersos en esta situación? Estamos hablando aproximadamente de un número de 2.500 a 2.800 trabajadores. Es bastante, caramba. Claro, y lo importante de esta acción es que esto va a servir porque yo pienso que no solo en Petroecuador sucede este tipo de situaciones. Entonces siempre es bueno ir abriendo caminos para que haya una igualdad de derechos en todos los ámbitos, en todas las áreas. Entonces, lastimosamente, vuelvo a repetir, esta acción no es que la hemos hecho así inesperadamente. Hemos venido todos los años pidiendo que se haga realidad. Nos han dicho que ya se va a hacer, que está en el Ministerio de Relaciones Laborales de la nueva plantilla, pero han pasado años y no se han dado los resultados. Entonces, frente al diálogo que no ha tenido respuesta, uno de los mecanismos para restituir los derechos son las acciones de protección que están en el artículo 88 de la Constitución y eso es lo que hemos ejercido en derecho. ¿Y esto sería un precedente para otras entidades del Estado? Que usted dice que capaz que también ocurre algo similar. Esto ya sería, como digamos, un precedente, insisto, jurídico importante. Debe ser. Yo creo que es el momento que en el Ecuador se empiecen a restituir derechos conculcados. Y vuelvo a repetir, los trabajadores y los dirigentes petroleros somos y estamos conscientes de que las acciones, los derechos de los trabajadores deben ser restituidos, los que han sido conculcados, así como las obligaciones que tenemos nosotros de igual trabajo con la empresa. En estos tiempos de pandemia, Petroecuador ha mantenido el trabajo, hemos estado trabajando todo el tiempo, hemos ido todos los días arriesgándonos como todos ustedes, como todo el pueblo. Y entonces también creo que es un punto muy importante tomar en cuenta. No es una acción que los trabajadores la hacemos por hacer, sino un reclamo en justo derecho que lo hemos hecho incluso asesorados efectivamente a través de un grupo de abogados, Lauden y Abogados, que es el que lleva este tipo de demandas del Petroecuador
de los trabajadores de Petroecuador y que están sustentadas y garantizadas en varias acciones que se pueden demostrar para esta conculcación de derechos. ¿La sentencia que estamos hablando es de última instancia o hay todavía algún recurso? Lógicamente es la primera instancia, se la puso en la Corte en Esmeraldas y esperamos que la empresa primero proceda con la disposición del juez de titularizar y esperemos que en justicia y porque se está restituyendo un derecho, la empresa acepte y no continúe las otras instancias, ya que no estamos pidiendo algo que no es justo, que no es un derecho. Hay constancia, los trabajadores, yo incluso tuve casos de compañeros que pasaron 10 años encargados en un puesto, se jubilaron y no se les dio nunca ese reconocimiento. Tal es el caso que un compañero que esté ocupando un puesto encargado, cuando va a pedir su historia de trabajo para algún crédito, no le sale el puesto que esté encargado, sino el puesto que tenía como titular, y eso perjudica incluso hasta para los créditos. Entonces, sí se ha dado estas situaciones y nosotros estamos conscientes y esperamos que la empresa acepte, que lo va a aceptar y que quede ya esto definitivamente sellado para que en un futuro los nuevos concursos de merecimiento, los nuevos ascensos se hagan bajo el marco que se establece, bajo un concurso de méritos y oposición, pero en un tiempo acorde, en un tiempo que no sea como el que se tiene de 2, 3 años. Se sobreentiende que una persona hasta 1 año puede estar en un lugar como aprendiz. En 2 años ya se le considera que tiene experiencia y pasado de 2 años en un puesto ya tiene expertise. Entonces no puede ser que un compañero diga 3, 4, 5, 10 años como reemplazo o encargo. Eso es lo que estamos buscando. Ahora, señor Núñez, aparte de este tema, me pregunto, Petroecuador enfrenta una situación particular en este momento, ¿no? Estamos hablando de que el presidente quiere aumentar el tema de la producción petrolera, por otro lado está la fusión con Petroamazonas. Me pregunto, en términos generales, ¿cómo está la situación en Petroecuador? Laboralmente, en términos de trabajo, ¿qué está sucediendo? Claro, aquí, en mi criterio, hay 2 cosas que diferenciar. La situación política de la empresa, que siempre ha sido llevada y administrada desde el Estado directamente, y la situación laboral, que es la que nos compete a nosotros como trabajadores. El señor presidente constitucional ha manifestado que quiere duplicar la producción petrolera. Más hay que esclarecer algo. El hecho de que al duplicar la producción petrolera no siempre se garantiza que la utilidad para el Estado de eso sea productiva. Hay datos, hay estadísticas que la producción, cuando es hecha a través de la empresa estatal, la rentabilidad del barril de petróleo es más la utilidad para el Estado que a través de las privatizaciones. En un negocio, lógicamente, el que invierte el dinero va a llevar su parte. Entonces, aquí lo que se está pretendiendo es iniciar con los campos o los pozos que ya están activos, donde ya se ha hecho inversión del Estado para poner ahí dinero, pero no se ha topado nada de los pozos que se debe invertir desde el inicio para producir. Ese es el tema que se debe concienciar a nivel de todo el país. Pienso yo que nosotros como trabajadores lo que hacemos es ir a laborar y nuestra eficiencia se ha notado mucho más en esta pandemia. Creo que con una política administrativa correcta, con unas administraciones correctas, se podría beneficiar al Estado sin necesidad de la participación privada, tomando en cuenta que si a Petroecuador le dieran la rentabilidad como antes. Tomemos en cuenta que antes Petroecuador tenía su autonomía, y con su autonomía podría hacer las inversiones correctas. Se ha venido quitando esa autonomía económica al punto de que Petroecuador necesita de la autorización para poder invertir. Entonces todo eso ha llevado a que Petroecuador sufra una crisis, pero que si haciendo una administración correcta, con una política efectiva, se podría beneficiar. Petroecuador es la empresa más rentable y eficiente, por eso es que se quiere privatizar o concesionar. Tomemos en cuenta incluso algo que está pasando con la venta de las gasolineras. Las gasolineras que se venden en sí han servido para regular ¿qué? Para que no haya el contrabando hacia otros países. Entonces, al momento que se vendan las gasolineras, ¿quién va a controlar ese tipo de contrabando?
Entonces sí se debe tomar muy en cuenta esos detalles para que nosotros como ecuatorianos demos nuestra opinión, si será beneficioso o no la concesión, ya que dentro de las expectativas de duplicar la producción, más importante será ver cuánto de efectivo en ganancia servirá para el Estado. Oiga, ¿y en la nueva administración se nota un cambio en estos días del nuevo gobierno o básicamente se mantiene todo igual? Estamos en un proceso de fusión que todavía no ha terminado. Desde el punto de vista de trabajadores, nosotros incluso no tenemos todavía bien claro el panorama, ya que internamente, si bien es cierto, se fusionaron las dos empresas, hay discordancia de criterios dentro del área administrativa y el criterio nuestro como trabajadores. Nosotros, en nuestro criterio y conscientes de todo, sabemos que los compañeros de Petroamazonas ya son parte de Petroecuador, entonces están amparados y protegidos bajo una contratación colectiva que es la que nosotros mantenemos como CETRAPEV. Pero en las acciones administrativas de la empresa todavía está diferenciada esa situación laboral. Hay mucha conculcación de derechos laborales a nivel de los compañeros en Petroamazonas. Tal es el caso, por citarle, las jornadas laborales que se mantienen de más de 21 días en el Oriente, algo que por 2 años ha repercutido. Entendíamos que por pandemia se aplicó eso para proteger al trabajador, a la producción, pero llega un momento en que se debe volver a las jornadas que tenían 14-14. Imagínese usted pasar casi un mes fuera de la familia con la preocupación de que se enfermarán. Se ha dado casos de compañeros que han fallecido, los familiares no han podido estar ahí. Y algo más, que incluso a diferencia de los trabajadores de Petroecuador, allá incluso se les ha dado hasta días en contra, porque hay personas catalogadas como casos vulnerables a quienes se les ha mandado a trabajos virtuales y en vez de hacer constar eso como trabajo se les pone días negativos. Tenemos compañeros que ahora deben días a la empresa, algo que es otra clara conculcación de este tipo de derechos. Por citar de varios temas de situaciones que se dan, la propia diferenciación de sueldos, la propia forma de cómo allá el trato al personal. Entonces, nosotros desde acá lo que esperamos es que las acciones correctivas se hagan pronto y que no se continúe con este tipo de acciones. Y haciendo una evaluación del anterior ministro, René Ortiz, que incluso se lo quería llevar a un juicio político, me pregunto, ¿usted lo califica positivamente o más bien no tiene mayor incidencia en los problemas que enfrenta Petroecuador? ¿Cómo lo ve? En la acción que hizo el señor ministro, igual hay que diferenciar dos cosas. Las acciones que hacen en relación a las relaciones obrero-patronales, o sea, los trabajadores con la administración, y las acciones que hacen como administradores en contratos y eso. A mí no me corresponde mucho hablar sobre los contratos, eso está a luz pública y se sabe el tipo de acciones que han hecho. Más acá en las acciones laborales también hubo perjuicios, hubo retrasos. Nosotros recién incluso terminamos o estamos en un proceso de acción legal que se nos vio hecho, ya que desde hace más de un año se ha pedido que la empresa se siente a negociar nuestro contrato colectivo, algo que no se autorizó, que tenemos una acción puesta para negociar el nuevo contrato colectivo, igual pagos de remuneraciones variables que en otras empresas públicas sí se pagaron, pero acá por situaciones o resoluciones del directorio de Petroecuador no se las dieron. Entonces, yo pienso que, para ser directo en el tema que usted dice, no fue favorable las acciones directamente hacia los trabajadores hechas por el ministro o por el directorio de Petroecuador. Esperamos y confiamos que ahora que hay un nuevo cambio de gobierno, una nueva visión, eso se mejore, porque al final el ministro, mi persona, todos los que somos empleados públicos, somos servidores del Estado y no puede haber diferenciación en eso. Cada cual tiene su diferenciación, su responsabilidad y su jerarquía en sus puestos, pero todos somos trabajadores del Estado como servidores públicos. Recuerdo que antes, hace algunos años, se decía que ir a trabajar a Petroecuador o al sector petrolero era sacarse la lotería por los sueldos, por las utilidades, por todos los beneficios. Pero bueno, eso se ha ido equilibrando y siendo más justo, ¿no? Más que equilibrio, ha sido injusto, ya que a nosotros, cuando nosotros entramos
quizás esa situación era cuando estaba reflejada en sucres, cuando pasó a dólares ya se reflejó otro tipo de captación o del poder adquisitivo, y más aún hay que tomar en cuenta que desde el 2008 el trabajador petrolero no ha sufrido incremento salarial, a diferencia de otras entidades públicas como la policía, los militares, médicos, que sí han ido subiendo paulatinamente el sueldo. En Petroecuador desde el año 2008 no ha habido ningún tipo de incremento salarial, y el sueldo que en ese tiempo reflejaba a los más de 12 años que han pasado es diferente. O sea, con $1,000 en el 2008 usted podía comprar mucho más cosas de las que ahora compra. Entonces, sí ha habido incluso ahí otro tipo de conculcación, y me refiero a conculcación en el hecho de que ha habido una discriminación, y eso es notorio. O sea, a nosotros no nos han subido sueldos desde 2008 y esperamos que esta vez sí se pueda hacer, pese a que hemos tenido un contrato colectivo desde el 2017 en el que se topó y se dijo que en 90 días iríamos a un incremento de sueldo, y jamás se lo hizo. Ok, bien, muchas gracias. Por ahora es todo. Ha sido Pablo Núñez, dirigente sindical de Comité de Empresas de Petroecuador, hablando sobre todos estos aspectos de violación a los derechos de los trabajadores, que sin duda